lo, lo contrario, vemos lo contrario. Muy bien. ¿Por qué es tan urgente entonces la gestión pública intercultural? El promedio de enfermedades crónicas en jefes de familia en el ámbito nacional sería de 27%, mientras que para los jefes de familias afroperuanas la cifra se incrementa en poco más de 7 puntos, dando un estimado de 34.9%. Miren ustedes, el estudio especializado para población afroperuana en Perú, el último, 2014, de años bastante atrasados, por cierto, ya merece una actualización, brinda información que evidencia que el 85% de los miembros de hogares afroperuanos entre 3 y 18 años asiste a un centro educativo, 9% menos que el promedio nacional. Este mismo estudio devela que el 32% de jefes de hogares afroperuanos ha sufrido discriminación por su raza. Esto entonces también se aplica a los afrodescendientes. Esto nos hace concluir en esta primera parte introductoria. Si la gestión pública no es intercultural, entonces no es pública. Hasta acá llegamos con la introducción. Miren, no podemos concebir que la gestión sea verdaderamente pública si no es intercultural. ¿Qué significa la palabra pública? La palabra pública significa algo que es de todos, algo que nos pertenece a todos. República viene de la palabra latina res pública. La res es la cosa pública. La república es la cosa pública, es lo que es de todos. La gestión es pública cuando es de todos y para todos. Pero si la gestión pública no es verdaderamente intercultural, entonces no es pública, porque una gestión pública intercultural se basa en las aspiraciones y necesidades y derechos de todos, y la gestión pública es para todos y todas. Entonces, si esta gestión pública no refleja los deseos, aspiraciones y necesidades de comunidades culturalmente discriminadas, entonces no es pública, es solamente para un sector. De allí que nosotros decimos justamente esto, ¿no? Si la gestión pública no es intercultural, entonces no es pública, no es pública. Bien, con esto comenzamos entonces a desarrollar nuestras nociones fundamentales conceptuales que van a ser la base de todo lo que vamos a discutir de hoy en adelante en nuestro programa sobre gestión pública intercultural. No sé si hay algún comentario antes de pasar a esta nueva parte. En realidad acabamos de terminar la breve introducción de nuestra clase de hoy y comenzamos a desarrollar propiamente el contenido de la clase de hoy. Interacciones entre cultura, desarrollo y gestión pública. ¿Algún comentario de alguien? Estamos en vivo con Agustín, César, Elizabeth, Javier, Roberto y Yolanda. ¿Algún comentario? No olviden, es importante la participación, ¿ya? Ya al final de la clase vamos a explicar algunas cosas. Adelante, Roberto. Robert, bueno, buenas noches y buenas Bueno, noches, compañeros. Es muy evidente la explicación y también es bastante profundo que hace abrir los ojos a la mentalidad. Sinceramente, aquí en el Ecuador, eh, cuando hubo la pandemia, naciones originarias no fueron atendidos efectivamente por el gobierno nacional. Fueron abandonados o quizás diría discriminados por la atención pública. Las naciones amazónicas se defendieron en relación a la salud con la medicina natural propia, sin apoyo del gobierno. Creo que el gobierno nacional o el Estado, a mi manera de pensar, quiso que las naciones originarias exterminaran sin atención médica, la cual de esa forma no fue. Las nacionalidades automedicaron con su propia medicina natural y de esa forma se salvaron la vida y no morimos muchos, pocos murieron nuestra gente. Así es. Y esto creo que sucedió en todo el continente latinoamericano. Todos los gobiernos, yo por mí tengo evaluado que no le tomaron en cuenta ni le atendieron como debe ser. Entonces, de esa forma,
por mí que hubo la práctica de intolerancia política y la salud. En vez de incluir, en vez de apoyar, le excluyeron. Hasta incluso dijeron la medicina natural Ujú. no está evaluado por Organismo Mundial de Salud. Así decían la medicina natural. Pero yo sí le dije, la medicina natural es la más efectiva que la medicina convencional que vienen hechos por Organismo Mundial de Salud, porque Organización Mundial de Salud está investigando y busca la fórmula de medicina natural de los pueblos originarios. Y de esa forma saca aparentemente una medicina inventada por ellos, sino que la Organización Mundial de Salud saca la fórmula de las Ujú. naciones originarias. Sin embargo, aquí en el Ecuador un gobierno, hasta el mismo gobierno decía que la medicina natural no está evaluado por el Organismo Mundial de Salud, decía. Pero nosotros dijimos, la medicina natural es la más efectiva, porque este viene utilizando por millones de años. Eso dijimos. Ujú. Y de esa forma nosotros eh, nos tratamos con medicina natural y así salvamos nuestras vidas. Así es, Creo que así es. así pasó en todos los países del continente americano, inclusive en otros continentes. Gracias, profe. Gracias, gracias, Roberto, justamente. Agustín, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, Tu, sí, tu señal está un poquito baja, te escuchamos entrecortado. ¿me escucha ahora sí? Mejor, Ya, entonces, ¿ahora mejor? mucho mejor. Muy bien. Entonces, le comentaba que un tema, pues, o varios temas que creo que destacan de su introducción es que, en primer lugar, históricamente hay un Estado homogenizante, ¿no? Que no ha sabido, pues, eh, consolidar los logros que supuestamente iba a traer la independencia, ¿no? Pero eso alguien nos podría decir que es anacrónico, qué sé yo, ¿no? Pero si lo llevamos al tema coyuntural, vemos que las políticas públicas, en realidad en la práctica, por más que teóricamente suenen muy bien, a veces no son tan interculturales que como parezcan, ¿no? Entonces, a lo que estamos viendo, o lo que estoy llegando a la conclusión en su introducción, es que tanto históricamente como coyunturalmente, tanto en la larga duración Se fue el audio. Se te fue el audio, Agustín. como en la corta duración, se ha cristalizado un sistema, ¿no? Por favor, activa tu audio, Agustín. Te escuchamos que se ha cristalizado un sistema, ¿no? ¿Puedes activar tu audio, por favor, Agustín? No te podemos escuchar, estimado. Por favor, activa tu audio, Agustín, para poderte escuchar. No te escuchamos. Ahora, Ahora, sí, ahora me ah, escucha. sí, hay problemas con el audio, al parecer, ¿no? Me Ahora, parece que está un poquito entrecortado. ¿Se me escucha bien ahora? sí, ahora sí mejor. Ahora sí mejor. Bueno, sí, básicamente decía que la conclusión básica es que se ha cristalizado un sistema pues que en realidad no es tan intercultural, ¿no? Y Ujú, esto último ha pasado en el tema de la educación intercultural, estos decretos que se han derogado recientemente en torno a que se quería flexibilizar la enseñanza a los pueblos originarios que atentaba inclusive con la enseñanza de su propia lengua, ¿no? ujú. Demuestran pues que el Estado, pues, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea de lo que sea, los pueblos originarios, lamentablemente, siempre son, pues, la Experimentan última. lo mismo. Exacto, ¿no? Entonces, creo que hace bien usted señalar, pues, que hay un tema histórico que obviamente es repetitivo, pero se ve en la práctica también, ¿no? En la realidad, como dicen, el presente está plagado de pasado, ¿no? Y viceversa, ¿no? Así que creo que vamos por ese lado, pero también es bueno saber, pues, efectivamente en qué estado está para poder corregir ciertos aspectos que están fallando, ¿no? Correcto. Así es, efectivamente. Completamente de acuerdo, Agustín. Gracias. Continuamos.
Interacciones entre cultura y desarrollo. Bien, ¿por qué? Cómo se vincula este tema de la gestión pública con la diversidad cultural, ¿no? Para muchos funcionarios tecnocráticos esto es extraño, ¿no? Lo ven raro, dicen, pero ¿de qué manera? La gestión pública, nos señalan, es algo muy técnico, ¿no? Ajeno a estas cuestiones abstractas, sociológicas, que no tienen que ver con la solución concreta de los problemas, que se basa en evidencia. Entonces, es una forma de ver positivista, superflua, tecnocrática, muy propia de la identidad o muy propia de la formación académica neoliberal de las últimas décadas, ¿no? En las universidades, eh, que prescinden del análisis social para poder formular sobre la base de ese análisis social políticas públicas realmente efectivas, ¿no? Y entonces nos dicen, este tema de las culturas y la diversidad cultural es un tema para resentidos sociales, es un tema para gente que quiere seguir viviendo en el odio, en la envidia, en la división entre personas de un mismo país, no es técnicamente correcta. Acá nosotros nos conducimos en base a estadísticas, números, eh, conocimientos técnicos, así que estos temas ideológicos, tal como lo llaman ellos, no vienen al caso para la gestión pública, la cual es un tema eminentemente técnico, ¿no? Pero no hay nada más alejado de la verdad, como hemos mencionado justamente, que la gestión pública intercultural es urgente e importante. Una coyuntura como la de COVID-19 lo ha demostrado, ¿no? ¿Cuáles son las interacciones entre cultura y desarrollo? La necesidad de la interculturalidad de la gestión pública está en la misma base de su concepto, como lo vamos a pasar a demostrar en un momento, ¿no? Para empezar, cultura. Hablamos de interculturalidad, bueno, estamos hablando de cultura, lógicamente. ¿Qué es cultura? Vamos a ver. Según la UNESCO, es una definición aceptada, ¿no? Convencionalmente, la cultura puede considerarse actualmente, dice la UNESCO, como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, a la humanidad da la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros, la cultura, seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella, la cultura, discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, la humanidad se expresa, toma conciencia de sí misma, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que la trascienden. La cultura, ¿no? Este concepto de la cultura, entonces, no es un concepto, pues, materialista, tampoco es un concepto meramente abstracto, sino que engloba tanto lo material como lo inmaterial, ¿no? Es un conjunto de rasgos distintivos espirituales materiales que caracterizan a una sociedad o grupo social, intelectuales, afectivos. Muy bien, eso es cultura. Entonces, la cultura es una construcción social humana, es una construcción social humana. La creamos nosotros, los humanos. A la hora de decir construcción social, estamos diciendo que por tanto es histórica. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres históricos, los seres humanos pertenecemos a un tiempo determinado. Estamos condicionados por la época en la que existimos y en la que hemos producido nuestros productos culturales. Por lo tanto, la cultura, siendo una construcción social humana, es una construcción histórica, ¿no? Su contenido se explica en relación a la época de la que es tributaria. Pero además, respecto a un contexto específico, ¿no? La cultura se ubica en un contexto social dado, no solamente epocal o histórico. Por lo tanto, la cultura está siempre en relación a contextos específicos. Si bien es cierto, ahora existe la globalización de la cultura, es decir, que a nivel mundial hay elementos culturales que nos están uniformizando,
No menos cierto es que las culturas están manteniendo su identidad de una manera muy fuerte y vigorosa. Los países, las naciones, las minorías nacionales, todos están al mismo tiempo que interactuando con una cultura global, también están conservando fuertemente sus culturas particulares. Y estas culturas particulares responden a un contexto específico, dado que la cultura se construye de forma social. Por lo tanto, está en relación a una historia y está en relación a un contexto. El contenido de lo que es cultura está en relación a una época y a un lugar, ¿no? Y a factores que componen ese contexto. No hay culturas pues superiores ni inferiores, ni buenas o malas. Cada cultura establece lo que considera ética o moralmente bueno o malo. Cada cultura establece lo que considera superior o inferior. Sin embargo, este particularismo de las culturas no nos puede llevar tampoco al relativismo, ¿no? De negar de que también existen valores universales, valores básicos muy mínimos compartidos por la generalidad de culturas en el mundo, ¿no? Sin embargo, muy difícilmente podemos nosotros justificar que una cultura se erija en el estándar de superioridad de las demás. Es decir, yo en mi cultura digo que soy superior a las otras que son inferiores. Yo tengo escritura, tú no. Ah, pero la otra tiene una cultura oral mediante la cual también transmite y produce y reproduce sus propios conocimientos y sabiduría y cultura. Entonces, que en una haya el dispositivo escrito y en otra el dispositivo oral para transmitir la cultura, no hace a una superior y a la otra inferior. No hay culturas superiores ni inferiores, ni buenas o malas. Eso está en relación al contexto cultural de cada grupo, de cada nación. Sin negar, reitero, sin negar la existencia de valores universales comunes que todas las culturas compartimos por igual. La lucha por la libertad, por la igualdad, la solidaridad, la sabiduría y valores superiores que todas las culturas compartimos en común, ¿no? Y también el rechazo de ciertos antivalores. Hay una interrelación dinámica de ida y de vuelta, ¿ya? Entre persona, pueblo y cultura. Es decir, las personas individuales determinan al colectivo. El colectivo, a su vez, determina al individuo. Y tanto el individuo como realidad unipersonal, como el pueblo, como sujeto colectivo, determinan y configuran la cultura. Entonces, la cultura no solo es un producto colectivo, la cultura también es influida fuertemente por lo individual. Grandes personajes, ¿no? O el cúmulo de individualidades. Entonces, el vínculo dialéctico entre persona, pueblo y la producción de la cultura es de carácter dinámico, de ida y de vuelta. No hay un determinismo individualista, tampoco hay un determinismo colectivista. Hay una interrelación dinámica entre estos sujetos. La cultura, naturalmente, no es estática, es cambiante, se transforma constantemente, ¿no? No está congelada en el tiempo. Ah, si usas teléfono celular, ya no eres indígena. Tienes televisor a color, tienes camioneta, ya no eres indígena. Porque la cultura es estática, la cultura es cambiante, se transforma constantemente. No porque incorporamos elementos culturales de otras civilizaciones, dejamos de ser lo que somos culturalmente hablando. La cultura se enriquece, la cultura se transforma, la cultura cambia, pero sigue siendo cultura. Además es material e inmaterial, ¿no? Es decir, no solamente está expresada en los bienes tangibles, materiales que ha producido el intelecto humano, sino también en los valores, las creencias, las cosmovisiones, las religiones, etc. La cultura no solamente es algo del pasado, sino es pasado que se refleja en el presente y que se proyecta hacia el futuro. Hay un encadenamiento, un eslabón, una cadena con eslabones entre lo que hemos sido y lo que somos, que está fuertemente influido por lo que hemos sido, pero a su vez
eso no niega el elemento humano de lo que tenemos por delante en el futuro. Entonces, no hay un determinismo. La cultura no nos determina fatalistamente, nos explica, por supuesto, explica lo que somos y por qué lo somos, pero tampoco es una cadena que nos condene a un determinado futuro. La cultura es una construcción social humana. Tiene un aspecto consciente y otro no consciente. Y justamente para hablar del aspecto consciente y no consciente vamos a una metáfora muy interesante que además es muy útil para poder entender el tema de la gestión pública intercultural. ¿Ya? ¿Por qué estamos hablando de estos temas teóricos? Porque esto tiene una connotación práctica muy importante para la gestión pública. La gestión pública normalmente incurre en ciertos estereotipos o prejuicios que limitan la gestión pública intercultural. Como decir, gestión pública intercultural, bueno, vamos a hacer pues una feria sobre arqueología, ¿no? Sobre elementos del pasado. Pero si la cultura también es el presente. Bueno, entonces hagamos una feria gastronómica, una feria de alimentos, de platos gastronómicos típicos, ¿no? De comida típica, de danzas. Bueno, es que no solamente la cultura es algo material, también es algo inmaterial. Elementos de fusión cultural. No, eso no, porque no es típico de esa cultura. Pero es que la cultura no es estática, es cambiante, se transforma constantemente. Bueno, vamos a hacer una exposición de individuos representativos, ¿no? Pero que más expresan un aporte cultural individual que colectivo. Que la cultura es una interrelación entre pueblo, cultura y persona. Bueno, entonces vamos a hacer una exposición sobre manifestaciones superiores de la cultura. Arte clásico, pintura clásica, literatura clásica. Pero es que, perdón, no hay culturas superiores ni inferiores. ¿Lo ven? Entonces, cuando los gestores públicos tienen estos prejuicios sobre el tema cultural, no es de extrañar que su gestión se vea atravesada de estos lugares comunes. Pero hay algo muy importante que sí suele suceder en cualquier contexto, es el tema del aspecto visible e invisible de la cultura, del aspecto consciente y no consciente. Esta es una metáfora tomada de la Escuela Mayor de Gestión Municipal, Michel Ascueta, autor de esta metáfora del iceberg de la cultura. ¿Ah? Muy interesante. ¿Por qué? Porque una de las implicancias prácticas de este iceberg de la cultura, un iceberg, como ustedes saben, es una montaña de hielo que flota en el mar, de la cual solamente vemos la punta que sobresale por la superficie del mar, ¿no? La punta es una montaña gigantesca y decimos, wow, mira ese bloque de hielo gigante en el mar. Esa es la punta del iceberg, porque realmente la parte más grande de ese iceberg está sumergida dentro del agua, invisible para los ojos. Solamente vemos la punta del iceberg, pero no vemos la parte más grande que está dentro. La cultura también es así. Y la gestión pública intercultural suele caer en el error de legislar, de ejercerse, de implementarse solamente en función de la parte visible de la cultura. Entonces vamos a hacer gestión pública intercultural. Gastronomía, teatro, baile, arte, literatura, música, cocina. Pero no se hace gestión pública intercultural en base al aspecto profundo de la cultura, que justamente es lo que genera el aspecto visible, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos no visibles de la cultura? Los ideales sobre educación, cómo educar, con qué métodos, cuándo, a quién educa, las relaciones padre, madre, hijos, abuelos, los modos de entender los estados de ánimo, como el enojo, la alegría, la cosmología, es decir, la concepción del universo, la relación con el mundo animal, vegetal, el concepto de belleza, qué cosa es bello en una cultura, qué cosa es feo en una cultura, las relaciones entre superiores, subordinados, el concepto de delito, el concepto de pecado, de falta moral, las relaciones de amor, el concepto de justicia, las motivaciones para trabajar, el concepto de un auténtico liderazgo, etcétera, etcétera. La organización del tiempo, el concepto de pasado, de futuro,
la definición de la amistad, la preferencia por modelos competitivos o modelos cooperativos de trabajo, el concepto de uno mismo, las formas de tratar las emociones, qué emociones voy a priorizar, cuáles no y por qué, todo eso es cultural, el espacio físico entre personas, la forma de organización territorial, todo esto es la cultura. Generalmente las concepciones abstractas son la raíz de la cultura material. La cultura inmaterial son la raíz de la cultura material. Pero es la cultura inmaterial lo que más se ignora y desconoce. Caso concreto, cuando creemos que la gestión intercultural es traducir a lenguas indígenas los contenidos comunicacionales del gobierno. Por ejemplo, somos interculturales, vamos a traducir a 5 lenguas originarias la ley de consulta previa, la ley de recursos hídricos, la constitución política, el código civil, a 5 idiomas originarios. Listo, ya somos interculturales. Vamos a poner señalética, es decir, símbolos y señales en 2 idiomas, español e idioma indígena. Vamos a contratar traductores e intérpretes de lenguas originarias. Y eso es lo principal que hemos hecho en interculturalidad. Ya somos interculturales. Pero cuando tú traduces una ley, la estás pasando de un texto escrito a otro texto escrito. La forma escrita de la norma es eminentemente occidental. Ahí donde hay sociedades que tienen normas consuetudinarias, no escritas. Su canal de comunicación idóneo no es escrito, sino oral. Has puesto la ley y la norma en su idioma, sí, pero no en su canal de comunicación. Segundo, el contenido de la norma. No solamente lo que dice la norma, sino cómo lo dice. Esta forma larga, escrita en forma pasiva y con palabras difíciles que tienen los textos legales. Bueno, traducimos esos textos, esos términos difíciles, largos, difíciles de entender incluso para abogados, abogadas, lo pasamos a idioma indígena. ¿Hemos interculturalizado el texto? Tampoco. Lo que se dice, hemos explicado el contexto cultural de lo que se dice dentro de una ley al ponerla a disposición de pueblos originarios en su idioma. Tampoco. ¿Hemos comunicado audiovisualmente el contenido de la norma legal? Tampoco. Entonces no podemos hablar de interculturalidad, porque interculturalidad no consiste solamente en luchar contra la discriminación racial, no consiste solamente en pasar a idiomas indígenas todo lo que queremos decir desde el Estado. Fundamentalmente consiste en que los proyectos públicos, los planes, los programas, las políticas públicas, las normas, las instituciones públicas operen en función, en base a la cultura local de un pueblo. Recoja los aspectos culturales fundamentales del pueblo. Por ejemplo, salud intercultural. No se trata de curar a la forma occidental, pero en idioma indígena. Se trata de incorporar las prácticas curativas, la medicina tradicional, los agentes de salud tradicionales de los pueblos originarios en las instituciones públicas de salud. Es la llamada salud intercultural que hace complementaria la medicina científica occidental, institucional, con la medicina ancestral y los conocimientos colectivos sobre salud de los pueblos originarios, por ejemplo. Educación intercultural. No se trata solamente de enseñar en idioma indígena, sino la pedagogía tiene que tener estrategias culturales del pueblo en el cual se hace la educación intercultural. El contenido tiene también que tener referencias a las culturas locales y ser impartida por profesores, docentes locales, aparte de utilizarse instrumentos pedagógicos locales, ambientes locales, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura es mucho más que lo aparente, que lo material, que lo que vemos, que la punta del iceberg. Justamente el aspecto profundo
es lo que debe ser tenido en cuenta por las políticas interculturales y por la gestión pública intercultural. Y es justamente lo que más se deja de lado. ¿Ya? Los servicios públicos no están diseñados tomando como punto de partida la cultura local, sino ciertas características interculturales superficiales. No sé si me estoy dejando entender con esta explicación. ¿Algún comentario de ustedes? A ver, Yolanda, de repente, Javier. ¿Algún comentario, Yolanda? ¿Algún comentario, Javier? Profesor, buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Yolanda? En realidad estoy ahorita como una oyente muy atenta de todo, porque debo confesar que el tema para mí es bastante nuevo, pero siempre lo he considerado necesario, ¿no? Siempre he estado atrás del curso y felizmente ha sido esta ocasión para poder inscribirme. Qué bueno. Y claro, era lo que imaginaba, ¿no? La idea de que los que somos servidores públicos o tenemos esta vocación de servicio público, a veces con la mejor intención podemos dejar atrás este tipo de cuestiones tan relevantes, Exacto. que las hemos visto todas maneras tangencialmente, pero a veces no nos ha alcanzado, ¿no? La visión suficiente, una miopía que no nos permite utilizar estas herramientas y estoy súper atenta a todo para poder incorporar esto a mi práctica. Muchas gracias. Excelente, gracias, Yolanda. Y es que en realidad también, Yolanda, el Estado como espacio de educación y de formación del funcionario público no funciona en relación a temas de interculturalidad. Servir, por ejemplo, que es la institución pública en el Estado peruano, equivalente de otros países, que es la institución pública encargada del fortalecimiento de las capacidades del funcionario público. Ya vamos a hablar de eso en su momento, y tenemos ahí el análisis del plan de interculturalidad de Servir. Para empezar, no ha actualizado su plan de formación intercultural de servidores públicos y muchas otras cosas más. Hace una semana o 2 semanas hemos visto cómo esta misma institución pública, encargada de la capacitación intercultural de los funcionarios, entre otros términos, por supuesto, critica el nombramiento de la viceministra de Interculturalidad en el Perú porque no tiene la formación necesaria, siendo esta viceministra una persona con amplia experiencia dirigencial y organizativa en sector público, pero también en organizaciones indígenas, ¿no? Como que una persona con amplia experiencia política organizativa en espacios indígenas no está capacitada para nada menos que ser viceministra de Interculturalidad, según esta institución pública Servir. Entonces, por eso no solamente es un tema de interés o iniciativa individual del funcionario público, la funcionaria pública, sino fundamentalmente del Estado como espacio formativo del funcionariado, ¿no? Así es. César, te escuchamos. Interesante que hace esta profundización en el tema de la cultura, bueno, que es uno de los, digamos, de los puntos o quizá el punto más discutido siempre por los antropólogos, y podemos quedarnos de repente horas hablándolo, y creo que cada antropólogo tiene un concepto de cultura, claro, Así es, así es. con Uy, algunas variantes, ¿no? sí, sí. Pero de esto quería comentar lo siguiente. Este concepto de la UNESCO, Mm, que es bastante difundido, ¿no? mm. Y de cierta utilidad, Y de cierta utilidad, correcto. eh, ahí siempre hago una observación sobre ese. Ujú, Hay ujú. muchas por hacer, sin duda, ¿no? Pero no nos podemos seguramente extender en eso, Exacto. pero algo breve al respecto, ¿no? Ahí nos presentan primero una definición de la cultura, pero finalmente nos dan una definición de una cultura, que es algo que habría que llamar la atención, que es un poco distinto, ¿no? Entre la cultura como fenómeno, eje que atraviesa digamos, la sociedad, la vida humana, y otro como un estilo de vida, una configuración cultural en una sociedad o en un grupo en particular, ¿no? La cultura, ¿no? Y una cultura, que hay cierta diferencia, pero en esa definición que ellos presentan, en realidad se hace un listado, ¿no? Un listado que puede resultar útil, pero yo veo que es una definición conjuntiva, en el sentido de que suma elementos, pero no es explicativa en el sentido de que no dice por qué esos elementos se juntan, ¿no?
juntan porque se reunieron un grupo de especialistas y dijeron, bueno, estos elementos van acá y le llamamos cultura. Pero para no hacerla muy larga, si vemos bueno, los cientos de definiciones de cultura que se han dado de las ciencias sociales, precisamente el primero, ¿no? El de Ajá, Edward Taylor, el antropólogo que acuñó el término cultura en el sentido antropológico, ¿no? En el siglo XIX, en 1871, ujú, libro Cultura Primitiva. Ahí él, yo creo que fija o menciona el punto que creo que es clave, ¿no? Para entender lo que es cultura, ¿no? Porque él también hace, digamos, un listado, ¿no? Cultura es, digamos, los conocimientos, ¿no? Las creencias, etcétera. Pero dice finalmente, y todo lo que es aprendido por el ser humano en tanto miembro de una sociedad, ¿no? ujú. Creo que eso es lo clave, porque ahí estamos viendo que es, por decirlo en resumen, como la información transmisible por aprendizaje social. Y esto se ve muy bien en lo que tú estás mostrando, ¿no? Porque justamente en procesos intersubjetivos, ¿no? De personas, de este pueblo, ¿no? Sociedad, en esos procesos intersubjetivos es donde surgen todos estos ideales sobre la educación, relación padre-madre, ¿no? Modos de entender la molestia, etcétera. Así es. Entonces, es lo que no se considera muchas veces, como tú dices, o casi nunca, nunca, desde la mirada normativista tanto de la cultura como de la interculturalidad, ¿no? Desde los funcionarios estatales, que cuando se hace gestión cultural o gestión intercultural, se le reduce a la parte de arriba que has mencionado, ¿no? Ah, exacto, la parte visible, material. O bueno, ya traducir, como dices, algún documento, ¿no? Pero no a llegar a estos marcos de referencia de sentidos, ¿no? Estos sentidos compartidos, que son los que se han justamente sedimentado, ¿no? Cristalizado como modos de vida, modos de concepción en estos procesos intersubjetivos, que son todo esto, y como muy bien dices, y mucho, mucho más, ¿no? Ahí es donde hay que precisamente entrar para poder transformar intentar o ir transformando, ¿no? Las profundas desigualdades y situaciones de injusticia que hay, ¿no? Entonces la gestión cultural e intercultural debería y tiene, ¿no? Tiene que hacer ese esfuerzo eh, y ese reto, ¿no? De ir más allá, pues, de atender esta capa superficial que es justamente por no comprender bien el problema, ¿no? Así es. Ujú. Muy bien, gracias. Roberto, Sí, gracias César. profe. Totalmente de acuerdo. Adelante, Roberto. Lo primero para existencia de interculturalidad, por mí que tiene que plan de estudios de la educación de nivel país tiene que ser elaborado mediante procesos de participación de las diversidades culturales. Inclusive las universidades privadas tienen que ser interculturales y las universidades públicas también tienen que ser interculturales, pero no deben llevar el proceso de interculturalidad subordinada, que tiene que ser un proceso de interculturalidad igualitaria, en Exacto. donde, en donde saca los conocimientos o participaciones de diversas culturas. Es decir, tiene que funcionar eh, pluralismo ideológico y pluralismo cultural. De esa forma se debe construir la interculturalidad jurídica, política, económica, social, cultural, inclusive ambiental, para que de esa forma se construya un desarrollo humano en el país o en cada país. Yo pienso que los gobiernos a nombre del Estado y los furistas tradicionales con pensamiento antropocentrista, ellos son los que desarrollan sin participación de diversidades culturales. Y de esa forma expresan que ya está elaborado plan de desarrollo del país de forma intercultural, pero la cual no le han permitido con amplitud la participación de las culturas diversas que existen. Y eso ha existido en mi país, en el Ecuador.
Y yo creo que en distintos países está sucediendo esto. Y esto, sobre todo, profe, el monoculturalismo tiene que acabarse y también tenemos que erradicar el monismo jurídico para que se constituya el desarrollo humano en base a la interculturalidad legítima e igualitario. En caso contrario, aunque hablemos de pluralismo, aunque hablemos de interculturalidad, no vamos a lograr, porque estamos viviendo en dos polos, el capitalismo y la pobreza. El capitalismo es lo que crea la pobreza en base de aplicación de la normativa jurídica muy egocéntrica, diría yo, ¿no? En ese sentido es lo que existe una gran desigualdad de desarrollo en cada país. Y en continente americano, yo creo que el continente americano debe ser muy diferente, debe ser súper desarrollado. Si es que no funcionara en cada político, en cada gobierno, en cada ministerio, no funcionara el egoísmo y monoculturalismo, debería ser de primera potencia económica y política los países latinos. En vez de eso, está funcionando la crisis, profe. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias, Roberto. Así es. Continuemos sobre esto de la cultura y el desarrollo, entonces. Ahora, desarrollo, ¿no? Sobre ese desarrollo, como dijo pues César, sobre cultura hay muchas cosas que decir, muchos conceptos de cultura diferentes. Naturalmente, habrán advertido ustedes que no podemos entrar en ese terreno de discutir todas las teorías sobre cultura, porque el tiempo pues no nos daría y tenemos una finalidad práctica, ¿no? Pero, efectivamente, ¿no? Cada concepto tiene su cuestión crítica. Sobre desarrollo lo mismo, ¿no? Sobre desarrollo también hay muchas formas de entender el desarrollo y son importantes. Desarrollo como sinónimo de crecimiento y bienestar económico para erradicar la pobreza, ¿no? Las viejas nociones economicistas del desarrollo o el desarrollo sostenible, como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Comisión Brundtland, ya sabemos, es esto del desarrollo sustentable que consiste en seguir depredando hasta los límites de lo permitido, ¿no? O de lo posible, pero seguir depredando, ¿no? O el enfoque de desarrollo humano, el desarrollo que debe expandir las capacidades individuales y colectivas para actuar con la mayor libertad posible y buscar la propia felicidad, ¿no? Como lo plantea Amartya Sen. Según el Diseño Mundial para la Cultura y Desarrollo, la cultura no es un instrumento de progreso material, es el fin y objetivo del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la existencia humana en todas sus formas y en toda su plenitud. Y es que realmente no puede haber desarrollo sin cultura. La noción misma de desarrollo es cultural. Cada pueblo elabora su propio concepto cultural de desarrollo. El propio convenio 169 de la OIT reivindica el derecho de los pueblos originarios y tribales de perseguir su propia forma de desarrollo en base a su propio ritmo de desarrollo, por dar un ejemplo. Entonces, cada pueblo, cada país, cada nación, cada cultura tiene su forma cultural de entender el desarrollo. Y por ende, las políticas de desarrollo tienen que responder a esas formas culturales. No pueden ser formas culturales ajenas, foráneas, hostiles a las formas culturales locales. Esto se aplica naturalmente a las políticas gubernamentales. El gobierno central no puede elaborar, diseñar políticas de desarrollo a espaldas y sin participación de la población local que tiene una cultura determinada, porque sería igual de colonial que un país extranjero nos dicte a nosotros nuestra política de desarrollo. Cada pueblo, cada país, cada nación tiene su propia cultura y por tanto su propia noción de desarrollo. Las nociones de desarrollo tienen que entrar en diálogo intercultural, en todo caso. Por supuesto, si aspiramos a un país integrado, un solo proyecto nacional, que no significa homogenización, que no significa borrar las diferencias culturales, como muchos creen. Vamos a desarrollar el país en base a eliminar las diferencias culturales, porque así vamos a estar unidos. Eso es total asimilacionismo, ¿no? Eso, bueno, ya ni criticarlo, es evidente por sí mismo su error. Sin embargo,
Esto no es tan evidente cuando hablamos de políticas de desarrollo, que muchos creen, no, este es el desarrollo que estos pueblos necesitan, por lo tanto nosotros hacemos la política de desarrollo para ellos. Nosotros somos los técnicos especialistas, elaboramos a puerta cerrada, elaboramos en gabinete la política que vamos a aplicar allá. Y no hay consulta, no hay representación, no hay participación, no hay, no hay participación, no hay representación, no hay consulta, no hay diálogo intercultural con los, entre comillas, destinatarios pasivos de esas políticas hechas en gabinete. Entonces, son políticas de desarrollo ajenas culturalmente a la población local sobre la que se han de aplicar. Veamos el caso de muchos proyectos de agua y saneamiento fracasados porque no tomaron en cuenta las prácticas locales de desecho de residuos sólidos. Veamos el fracaso de muchas políticas de vivienda social fracasadas porque no tomaron en cuenta la cultura de construcción de viviendas local. Tomemos, por ejemplo, el fracaso de muchas políticas sociales alimentarias que fracasaron porque no partieron de la dieta alimentaria de las comunidades a las cuales estaban dirigidas. Y así sucesivamente, ¿no? Muchas políticas públicas hechas en gabinete en la metrópoli urbana, fracasadas porque no tomaron en cuenta la cultura local. No fueron elaboradas con representación, participación de la comunidad local, ni tampoco fueron sometidas a consulta previa. Entonces, el desarrollo, que es justamente lo que busca la gestión pública, tiene que ser un desarrollo culturalmente localizado. Culturalmente localizado. La gestión pública, ¿para qué existe? La gestión pública existe para yo desarrollar mi concepto de desarrollo ajeno al de los pueblos. En primer lugar, esas políticas van a ser ineficaces, no van a funcionar, van a fracasar. ¿Queremos que nuestra gestión sea ineficaz? ¿Queremos que la gestión pública no sea sostenible? ¿O al contrario, queremos que se sostenga en el tiempo, que eche raíces, que sea sostenible, que sea eficiente, que sea eficaz, que realice los derechos humanos de la población, que justamente contribuya a garantizar el bienestar de la población? Entonces, queremos el verdadero desarrollo de la población. La gestión pública es para eso, para garantizar el desarrollo de la población, pero no hay desarrollo sin cultura. Por tanto, no puede haber política pública sin interculturalidad. La gestión pública tiene que ser intercultural para propender a un efectivo y verdadero desarrollo, porque el desarrollo se basa en la cultura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas son las relaciones entre gestión pública, cultura y desarrollo. ¿Ya? La gestión pública existe para propender al bienestar y el desarrollo de la población. Pero el desarrollo, a su vez, está condicionado culturalmente. Por lo tanto, la gestión pública tiene que ser intercultural para que propenda realmente al desarrollo de la gente, de la población. ¿Ah? Entonces, mucha atención a esto. El concepto de desarrollo no deja de ser, a su vez, un concepto cultural. ¿Ah? Un concepto cultural. Por ende, habrá que estar muy advertidos de no imponer desde el Estado y el gobierno una determinada concepción cultural de desarrollo. ¿Ah? Dado que el desarrollo, justamente, no debe buscar solamente lo económico o lo material, ¿ah? Y dado que la cultura no solamente es material, sino también inmaterial, entonces el desarrollo debe perseguir también y principalmente los valores y bienes culturales de las personas y los pueblos. En consecuencia, lo económico, político y cultural están íntimamente interrelacionados en lo que Michel Ascueta ha denominado simbiosis entre cultura y desarrollo, ¿no? Una simbiosis entre cultura y desarrollo. El aspecto económico, el aspecto político-social y el desarrollo cultural como partes de un mismo fenómeno, como partes de un mismo fenómeno. Conclusiones. No se puede buscar el desarrollo al margen de la cultura, sino más bien todo lo contrario. Muy bien. La noción misma de desarrollo es cultural y por tanto sus prioridades y fines nacen del contexto cultural específico humano.
El desarrollo mismo tiene como finalidad fundamental la promoción de la cultura en su diversidad, dado que la persona humana es el centro de las políticas. La gestión pública, entonces, de buscar el desarrollo, debe partir de la cultura local y considerar al principio de interculturalidad como rasgo fundamental y esencial para su ejercicio, ¿no? Solo de esta manera el desarrollo habrá dejado de ser un factor externo para convertirse en un proceso endógeno, es decir, desarrollo que surge desde adentro de la propia realidad social y cultural, no desde afuera. El desarrollo siendo cultural es un proceso endógeno, endógeno. Y esto justifica nuevamente lo que venimos diciendo, que si la gestión pública no es intercultural, entonces no es pública. La gestión pública busca el desarrollo, pero el desarrollo es a su vez un producto cultural. Por lo tanto, si la gestión pública se basa en un modelo cultural de desarrollo ajeno a la población, es colonial, es monocultural, no es intercultural. El desarrollo que busca la gestión pública debe ser basado en el enfoque intercultural. Si no, no es pública. Si no, no es pública. Pero a todo esto, entonces, ¿qué cosa es interculturalidad? ¿Qué cosa es interculturalidad? ¿Ah? Profe, Dime, Roberto, profe, adelante. solo una pregunta, quiero que me esclarezca un poquito amplio. Principio de interculturalidad. Ahorita vamos a explicar justamente, ¿ya? ¿Qué cosa es el principio de interculturalidad en este momento? ¿Qué cosa es entonces la interculturalidad? Es un término empleado para referirse a un principio, es decir, a una forma de hacer las cosas, a una forma de entender las cosas. Es un principio. No describe una realidad, describe una manera en la que se deben hacer las cosas, un principio de convivencia armónica, dialogante y no excluyente, con miras a construir o desarrollar proyectos políticos comunes a largo plazo. Y la interculturalidad propende a la unidad, no al separatismo, sino a la unidad, pero con respeto de la diferencia, a largo plazo, respetando diferencias culturales de los grupos humanos involucrados. ¿Ya? Entonces, la interculturalidad es un principio de convivencia armónica, favorece el contacto de diversas culturas, regulada por el diálogo y el reconocimiento mutuo. Implica una relación de, la relación intercultural, ¿cómo es? Reconoce la igualdad de quienes se relacionan, el intercambio mutuo, no unilateral, sino de todas las partes involucradas, de diálogo, de tolerancia, de participación y convivencia, así como de autonomía y reciprocidad. Entonces, se basa en una plataforma de relación igualitaria, de intercambio, de diálogo, de tolerancia también, de respeto, de participación, convivencia, de autonomía y reciprocidad. No hay interculturalidad donde hay desigualdad, donde hay imposición, donde hay intolerancia, donde hay superioridad de unos sobre otros, donde no hay participación. Si la gestión intercultural no es participativa, no es intercultural. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a haber diálogo intercultural sin participación? Si no hay diálogo intercultural, la gestión pública no es intercultural. Por más que estén idiomas indígenas, por más que el funcionario público sea indígena, por más que la política pública hable de los afrodescendientes, de la diversidad cultural, de las minorías étnicas, de lo que sea que hable, no es intercultural, porque la interculturalidad es participación y diálogo entre actores culturales distintos. Si no se produce ese mecanismo de diálogo y de participación, no hay interculturalidad. La interculturalidad, ojo, no hay que confundirla con otros términos. Multiculturalidad y pluriculturalidad. A ver, no hay que confundir pluriculturalidad con interculturalidad. Tampoco hay que confundir multiculturalidad o multiculturalismo con interculturalidad. Son cosas diferentes. Acá tenemos que usar los términos bien. A partir de ahora, siempre vamos a tener en cuenta estas diferencias. Ojo,
No la olviden. Interculturalidad es diferente a multiculturalidad y a pluriculturalidad. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué cosa es la pluriculturalidad? Es un término utilizado para describir una situación. Algo es pluricultural o no lo es. O lo es en parte, o lo es a medias, o lo es poco. ¿Ya? Es para caracterizar la situación dentro de un mismo territorio, donde coexisten varios grupos con culturas diferentes. ¿Ya? Varios grupos con cultura diferentes. Sirve para caracterizar una situación. Por ejemplo, ¿Ecuador es pluricultural? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, son pluriculturales. ¿Por qué son pluriculturales? Porque dentro de su territorio coexisten varios grupos humanos de cultura diferente. No estoy diciendo que en Ecuador, Bolivia, Perú, Chile haya respeto intercultural, haya igualdad entre culturas. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo hay varias culturas diferentes dentro de ese mismo territorio. Pluri significa varios. Culturalidad, culturas. Pluriculturalidad simplemente nos dice que hay una situación en la que en un mismo territorio hay varios grupos humanos con culturas diferentes. La interculturalidad es otra cosa. La interculturalidad nos dice que en ese territorio donde hay pluriculturalidad, es decir, varias culturas, hay diálogo respetuoso, igualitario y participación entre esas culturas. La interculturalidad nos dice cómo debería gestionarse, cómo deben ser las relaciones entre diferentes culturas en un territorio. La interculturalidad nos dice que las relaciones deben ser igualitarias, respetuosas, armónicas, etcétera, etcétera. Entonces, la interculturalidad es un principio de cómo debe ser la relación entre diversas culturas. La pluriculturalidad no es un principio, es una situación que describe, ¿ah? Es una categoría que describe una situación, perdón. Es una categoría que describe una situación. La pluriculturalidad es una situación. ¿Ah? No hay que confundir el término. Entonces, por ejemplo, el Perú puede ser un país pluricultural, pero no intercultural. Solamente estoy dando el ejemplo. ¿Por qué? Porque existen muchas culturas, pero no hay una política de respeto, trato igualitario hacia ellas. Por tanto, no hay interculturalidad. Sí hay pluriculturalidad, pero no hay interculturalidad. Pluriculturalidad, ¿por qué? Porque hay muchas culturas, pero no hay un trato intercultural entre ellas. Multiculturalidad también es diferente. La multiculturalidad es una situación en la que grupos humanos con rasgos culturales claramente definidos, de distintas culturas, comparten un espacio común y en el que, aunque existan comportamientos tolerantes, no llega a establecerse relaciones dinámicas entre ellas. Juntarse sin mezclarse. Esto es muy típico en varios países multiculturales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, donde hay grupos culturales diferentes que coexisten en el mismo territorio. O sea, hay pluriculturalidad, pero existen de forma aislada unos de otros. Unos grupos culturales son hegemónicos a otros. Unos son considerados superiores a otros. Hay guetos culturales. ¿Qué quiere decir? Comunidades culturales cerradas en sí mismas, que están coexistiendo, pero no están en relación de igualdad, ni tampoco necesariamente en relación amistosa. Hay el barrio latino, el barrio árabe, el barrio judío, el barrio africano, el barrio, no sé, etcétera. ¿Ya? O sea, están separados. Hay pluriculturalidad, pero no hay una relación tolerante, no hay una relación respetuosa, no hay una relación equitativa, no hay relaciones dinámicas entre ellas. Eso es la multiculturalidad. ¿Ah? Y entonces hay que tener en cuenta este gráfico aquí, ¿no? Como el principio de interculturalidad, el multiculturalismo, la pluriculturalidad son categorías que nos sirven para entender una situación, como es y como debería ser. El multiculturalismo es una forma de gestionar la pluriculturalidad, pero consiste en mantener aislados los grupos culturales entre sí. La interculturalidad no. La interculturalidad supone poner en relación
a las diferentes culturas para que haya una relación igualitaria y de respeto mutuo, diferente al multiculturalismo, ¿no? Esto, por ejemplo, es integración. Integración. Un grupo cultural cerrado en sí mismo dentro de un grupo cultural mayor. Es lo que se llama el multiculturalismo también. El segregacionismo, lo tenemos acá. Cuando el grupo cultural está cerrado en sí mismo y permanece fuera de la sociedad mayor. La exclusión, cuando no se permite la organización colectiva de los grupos culturales y se mantiene a las personas culturalmente distintas fuera del círculo social. Ni siquiera se les reconoce su carácter colectivo. Y la inclusión, ¿no es cierto?, en el que todas las personas individuales están incluidas dentro de un solo colectivo. Perdón. Disculpen, a ver, ahí está. Interculturalidad, entonces, surge como crítica al concepto de multiculturalidad. Mientras multiculturalidad o multiculturalismo se debe entender como la existencia de diferentes culturas que coexisten en posiciones de desigualdad, donde unas se imponen sobre otras, y en esta condición siempre existen asimetrías, desigualdades sociales, políticas, económicas y valorativas, más bien la interculturalidad implica el acto de reconocimiento y valoración del otro en términos de igualdad, lo que implica un diálogo, una opción política para combatir las asimetrías, es decir, desigualdades generadas por la multiculturalidad. Catherine Walsh, ustedes tienen una lectura de Catherine Walsh en su carpeta electrónica de la clase número 1. Como concepto y como práctica, nos dice que la interculturalidad significa lo siguiente. Catherine Walsh, que actualmente dirige la cátedra de descolonización e interculturalidad en Flaxo, Ecuador, ¿no? Es una gran intelectual que justamente trabajó incluso con Aníbal Quijano varios conceptos sobre la materia. ¿Qué nos dice Catherine Walsh? Intercultural significa entre culturas, entre culturas, pero no es simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientadas a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades individuales por encima de las diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras culturas subordinadas, y de esa manera reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia de respeto y legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Eso es lo que nos dice Catherine Walsh, ¿no? Catherine Walsh. Un verdadero diálogo intercultural, ¿qué supone entonces? Que la sociedad mayor no subordine a las demás, es decir, que la sociedad hegemónica deje de ser hegemónica y pase a ser una sociedad que respeta a las otras culturas en pie de igualdad. A no ser gobernados únicamente desde una visión e intereses de una cultura en particular. Esto tiene mucho que ver con la gestión pública. La gestión pública no debe subordinar. La gestión pública no debe ser monocultural. La gestión pública debe aprovechar la diversidad cultural para construir un proyecto nacional sólido e incluyente. Es decir, la unidad nacional no pasa por la desaparición de las culturas y de sus lenguas. Pasa más bien por su integración y reconocimiento. La voz de las minorías culturales de un país debe tomar parte en las decisiones políticas de sus estados. Y tiene que haber respeto mutuo entre las particularidades culturales existentes en el país. Eso es interculturalidad. Un principio de cómo gestionar la diversidad cultural en igualdad, respeto mutuo. Eso es la interculturalidad. ¿Ah? Muy bien. Y aquí queremos nosotros pasar a un tema muy interesante,
¿ya? Pero antes de pasar a este tema interesante, quisiera saber si tienen algún comentario o pregunta sobre lo que acabamos de manifestar. Interculturalidad, multiculturalismo, pluriculturalidad. La plurinacionalidad, por ejemplo, la plurinacionalidad es una forma de interculturalizar la estructura política del Estado. Porque allí donde un país es plurinacional, es decir, no solo es pluricultural, es decir, no solamente hay grupos culturales distintos, hay naciones distintas coexistiendo dentro de un mismo territorio político. O sea, hablar de cultura y hablar de nación es diferente, ¿no? Hablar de un grupo cultural y de una nación es diferente. Una nación es una entidad cultural mayor. Entonces, ahí donde un país es plurinacional, no solamente pluricultural, ¿qué quiere decir? Que en ese territorio hay varias naciones, básicamente naciones originarias. El Estado entonces debería ser también plurinacional. El Estado debe reconocer en su estructura política la plurinacionalidad de la sociedad. Y eso se expresa en su constitución y en su legislación. Entonces, un grado mayor de reconocimiento de interculturalidad sucede allí donde un país es plurinacional. Las estructuras políticas también tienen que reconocer justamente esa plurinacionalidad. ¿Ya? Bien, ahora pasemos, si no hay preguntas o comentarios vuestros, pasemos a un punto final de la clase. Adelante, Roberto, brevemente, Sí. te escuchamos. Por mí que en todos los países existe crisis de interculturalidad, es decir, interculturalidad jurídica, interculturalidad económica, política, social, cultural, etcétera, etcétera. Realmente basado en este principio existe una gran crisis por la actuación de la política hegemónica y excluyente. En vez de actuar con la política incluyente, existe política de intolerancia con exclusión. Y eso es lo que crea la pobreza y la gran diferencia social que existe en cada país. Habiendo un gobierno democrático que practique con principio de interculturalidad, el desarrollo humano debería ser de alto nivel. Es, acabándoles la crisis o pauperismo o círculo de la pobreza que existe en distintos países. La pobreza por mí existe por la mala gobernanza y por el egoísmo político. Las diferencias son por la supremacia o supremacismo cultural que existe. De esa forma se ha creado desde la historia hasta en la época actual, todavía sigue manteniendo esa ideología colonial y también practicando el paternalismo, profe. Yo veo así. Muchas Claro, gracias. claro, así es. El paternalismo es una expresión de justamente inferiorización, ¿no? De discriminación. Exacto. César, escuchamos. Sí, rápidamente. Yo pienso que tanto el multiculturalismo como el interculturalismo, por ponerlo en un término espejo, ¿no? Y bueno, y las otras formas, o esta forma de interculturalidad que sería la del plurinacionalismo, son justamente maneras que se ha abordado una realidad, simplemente, que es la diversidad cultural, ¿no? Son maneras, son, yo creo, propuestas, ¿no? Ético-políticas, ¿no? De alguna manera, inclusive utopías, porque eh, que si bien obviamente no son utópicas en un sentido de inalcanzables, pero que son propuestas a futuro, ¿no? Porque evidentemente no estamos, como ya lo ha estado explicando Marco, en un estado intercultural, y creo que no podríamos señalar ningún estado intercultural en América Latina ni en el resto del mundo, ¿no? Porque que han surgido en distintos momentos y lugares estas propuestas, ¿no? El multiculturalismo básicamente
mundo anglo, ¿no? Y la intercultural en Latinoamérica, ¿no? Pero más allá de eso, habría que ver que la interculturalidad lo que está señalando como propuesta es que la interacción, ¿no? Las interconexiones que siempre han existido entre los diversos grupos culturales, ¿no? Se deben manejar, ¿no? Se deben, por eso dijiste el deber ser, ¿no? Como propuesta ética y política, se deberían manejar de manera sinérgica y horizontal, ¿no? Creo que ahí va el punto y también habría que discutir si esto de la plurinacionalidad también es una forma de, si bien creo que ha aportado bastante, ¿no? Indiscutiblemente, también habría que ver sus limitaciones, ¿no? Porque la propia idea de Estado-nación, ¿no? No es precisamente una idea que haya surgido, pues, en las poblaciones indígenas de nuestro continente, ¿no? Sino más bien es algo afuera. Pero bueno, igual hay ideas que se pueden em, resignificar, se le pueden dar un nuevo sentido, una nueva dimensión, ¿no? Pero habría que ver que tiene también, que ahí justamente se van uniendo ideas provenientes de los pueblos indígenas o digamos de las poblaciones que actualmente habitamos este continente con ideas recogidas de otros estados, específicamente los europeos, ¿no? La tradición europea, la idea de nación, que pueden dársele un nuevo sentido en este marco de la concepción de una sociedad intercultural, ¿no? Correcto, así es. Sí, hay muchas cosas interesantes y polémicas, ¿no? Para discutir sobre plurinacionalidad. Creo que, como decía la relatora, la ex relatora de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Taulicorpus, estos procesos implican refundaciones nacionales, ¿no? Porque en realidad reconocer la existencia de varias naciones dentro de estados, de los estados republicanos criollos actuales, implica realmente procesos de refundación nacional, que tardíos, ella dice, procesos de refundación nacional tardío. ¿Qué significa? Que recién en siglo XX, XXI, los estados están reconociendo su origen plurinacional, dejando de lado la ficción, la fantasía de los estados-nación europeos que no tienen nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Entrando a procesos de refundación nacional tardíos que debieron darse justamente al momento de constituirse los modernos estados criollos, ¿no? O mestizos. Profe, un poquito Adelante. Sí. ahí. Realmente la interculturalidad es persistente al Estado. Todas las naciones originarias del continente. Pluriculturalidad. No hay que confundirnos, Roberto. Ya hemos dicho la diferencia. Sí, en los países, mejor dicho, el continente americano, decíamos antes, ¿no? Había muchas naciones originarias que tenían su relación intercultural. De esa forma vivieron ya antes de la República y ahora lo que actualmente se está hablando de interculturalidad como una propuesta moderna, pienso que no es una propuesta moderna, sino de lo que había antes y ahora está tratando de hacer legitimación para que haya un cambio de desarrollo humano hacia la transformación de la cultura de hermandad. Eso es, profe, mi criterio personal. Claro, Gracias. no siempre ni en todo lugar han habido relaciones interculturales entre naciones originarias tampoco, ¿no? O sea, no hay que idealizar el pasado en el sentido de que era un pasado idílico, ¿no? Siempre han habido guerras entre naciones originarias también, eh, combinadas con relaciones interculturales y de respeto también, ¿no? Entonces, todas las épocas históricas han tenido lo suyo, me parece, ¿eh? Eh, muy bien. Colonialidad y libre determinación como paradigmas opuestos. Vamos cerrando la idea de esta clase, ¿no? La negación de la interculturalidad es la colonialidad interna. Miren, con esto queremos rematar lo que afirmábamos al inicio de clase, cuando indicábamos esto de la interculturalidad fosilizada, la interculturalidad pétrea, la interculturalidad burocrática,
la interculturalidad funcional, neocolonial. Ahora vamos a rematar por qué decimos eso. Pero en realidad, en interculturalidad, y esto lo vamos a escuchar muy poco en los diplomados, cursos, maestrías sobre interculturalidad, lo vamos a escuchar muy poco realmente, ¿no? No se trata de cualquier gestión pública intercultural. O sea, gestión pública intercultural a secas no existe. La gestión pública intercultural se basa en una cosmovisión, una filosofía, y nosotros podemos entonces tener un Estado que formalmente propicie la interculturalidad, y hay que tener cuidado de qué tipo de interculturalidad estamos hablando. Porque lo que vemos en la actualidad en muchos países es una interculturalidad que reproduce y fortalece las relaciones coloniales de poder. Por tanto, no es tan intercultural como parece, ¿no? Son políticas nominalmente interculturales. Promueven la diversidad cultural, luchan contra el racismo, son bilingües, gestionan la diversidad cultural, la reconocen como algo positivo, desarrollan recursos, capacitan funcionarios, establecen instituciones públicas interculturales, crean instrumentos, protocolos, guías, planes estratégicos, políticas públicas, proyectos, programas, tiene legislación intercultural, pero fortalecen la dependencia y las relaciones coloniales de poder entre el Estado y los grupos culturales diversos. Entonces, hay paradigmas contrapuestos en la interculturalidad. Hay un paradigma de una interculturalidad funcional, una interculturalidad que sirve para consolidar y mantener las relaciones coloniales de poder desiguales, y hay una colonialidad basada en la libre determinación de los pueblos que busca más bien su fortalecimiento y empoderamiento, y que rompe el estadocentrismo o la creencia de que el futuro y destino de los pueblos originarios, por ejemplo, depende solamente de lo que haga el Estado respecto a ellos, ¿no? Entonces, la colonialidad y la libre determinación son paradigmas opuestos de la gestión pública intercultural. ¿Qué tipo de paradigma persigue la gestión pública intercultural en nuestros países? ¿Qué cosa es colonialismo para empezar? Vamos a definirlo bien, ¿no? Algunos crean, este es un discurso antiguo, desfasado, hay que dejar de echarle la culpa a España, hay que dejar de echarle la culpa a las potencias extranjeras, no hay que ser acomplejados, hay que dejar el discurso de odio, no hay que seguir propendiendo a la división entre ciudadanos, pero esto no es así. No es que nosotros hablemos de colonialidad para dividir a las personas o discriminarlas o quedar anclados en un pasado remoto de conquista, no, sino que esta realidad todavía subsiste, existe. No porque no la reconozcamos, dejará de existir. ¿Ah? Las estructuras culturales de dominación de la colonia, de la época española, todavía existen en mucho sentido cultural en la actualidad. Muchas costumbres, formas de pensar, valoraciones, subjetividades, aún siguen siendo coloniales, en el sentido de subordinarnos a una cultura ajena que creemos superior. Y que ya no es tan ajena, sino que ya es parte integrada de nuestra cultura también, nacional, pero a la cual seguimos considerando superior. Por ejemplo, el habla culta, ¿no? Un libro de una conocida lingüista ya fallecida peruana, el habla culta. ¿Qué cosa es el habla culta? Hablar correctamente el idioma español. O sea que hablar un idioma indígena no es un habla culta, ¿no? Según esta conocida lingüista racista y discriminadora que ha sido tan famosa acá en el país, ¿no? El habla culta. Entonces, la colonialidad interna, es decir, la subordinación de grupos culturales, ahí donde una cultura se cree que es superior a los demás, es la negación de la interculturalidad. ¿Qué cosa es la colonialidad? ¿Cómo fue el discurso colonial que hasta hoy se reproduce? La interculturalidad se basa en reconocer la pluralidad de culturas.
O sea, no somos interculturales si negamos la diversidad de culturas. La interculturalidad se basa en primer lugar como primer paso en reconocer de manera positiva, por cierto, no de manera negativa, en reconocer de manera positiva la existencia y dignidad de otras culturas diferentes a la nuestra. En eso se basa la interculturalidad. Reconozco el pluralismo cultural y establezco una relación de diálogo respetuoso entre culturas. Totalmente opuesto al colonialismo. El discurso colonial fue monocultural, no fue pluricultural, fue monocultural. Reconocía a las demás culturas como inferiores y buscaba desaparecerlas. Y ese discurso colonial afirmaba que lo único que podía llamarse cultura era la cultura del invasor, la cultura del colonizador. Esta cultura reconocía la existencia de una sola nación, la colonizadora, la nación colonizadora, una sola lengua, el idioma supuestamente civilizado de la nación conquistadora, una sola religión, la religión oficial de la nación conquistadora, una sola ley, la ley del Estado colonizador, una sola cultura, por tanto, una sola cultura, la cultura del Estado colonizador. Monocultural. Las demás no son naciones, son tribus, son salvajes, son grupos, son minorías. Una sola lengua. Las demás son dialectos, son variantes, no son lenguas, no son idiomas constituidos, son dialectos. Una sola religión, las demás son supersticiones. Una sola ley, un solo derecho, las demás son usos y costumbres. Una sola cultura, las demás no son culturas, solo hay una cultura, ¿no? Este discurso monocultural es el discurso colonial. Y hasta hoy lo vemos repetido muchas veces. Por ejemplo, cuando se dice, no hay que hablar de diferentes culturas, todos somos peruanos por igual, todos somos ecuatorianos, todos somos bolivianos por igual. Ya no hables de Shuar, Aguajún, Shipibo, Aymara, Quechua. No, no, no. Todos somos peruanos, todos somos bolivianos, todos somos ecuatorianos. Ese discurso supuestamente integrador es un discurso asimilacionista, homogenizador, es un discurso que quiere negar la existencia de otras naciones, de otras culturas. Por tanto, una sola nación. Antes, la española, hoy la peruana. El que no tiene de inga, tiene de mandinga, dice, ¿no? Un dicho. Es decir, acá todos estamos mezclados, acá todos estamos fusionados. O sea, ya no hay identidad cultural. Por lo tanto, no hay que dividir a los peruanos. Todos somos una sola nación. Olvídate las lenguas indígenas. Una sola lengua para el desarrollo nacional. Y todo lo demás cae por añadidura. Entonces, el discurso colonial es monocultural hasta el día de hoy. Según Idón Chivi, un reconocido intelectual aymara boliviano, la colonialidad, entonces, la ideología colonial, es la forma en que unos se miran superiores sobre otros y eso genera discriminación racial. En Bolivia, como en cualquier otro país, se muestra como la superioridad de lo blanqueado frente a lo indio. No de lo blanco solamente, sino de lo blanqueado. Es decir, aquel que no perteneciendo a la cultura hegemónica se hace pasar como parte de la cultura hegemónica para participar de su mecanismo de dominación. De lo campesino e indígena, ¿no? Unos son llamados a manejar el poder y otros a ser destinatarios de tal manejo. Unos destinatarios a conocer y unos destinados a conocer y otros a ser destinatarios de ese conocimiento. Unos son el obstáculo al progreso y otros son el desarrollo. O sea, unos son lo mejor y otros son lo peor. Hay cuatro dimensiones de la colonialidad, ¿no? Aníbal Quijano, un reconocido intelectual peruano, reconocido a nivel internacional por su planteamiento sobre la colonialidad del poder, ¿no? Planteaba justamente que esta consiste en considerar que unos, supuestamente por naturaleza, están llamados a ejercer el poder político
y otros están siempre destinados a ser subordinados políticos. Una clase social o una cultura o un grupo étnico está destinado a gobernar, ¿no? En América Latina, José Carlos Mariátegui que decía que la cuestión de clase y de raza están juntas, ¿no? Superpuestas. Que acá la burguesía, que además es de extracción blanca europea, aunque hoy ya no tanto, pero en los tiempos de Mariátegui era eso súpermente claro, se sentía llamada por destino a ser la que gobernara siempre el país, ¿no? O los países latinoamericanos. Entonces, la colonialidad del poder. El poder tiene una estructura colonial en la que unos están por esencia capacitados para ejercer el poder y los demás no. Los demás son burros, los demás son tontos, son ignorantes, no pueden ejercer el poder. Nosotros tenemos que gobernar para ellos. No hay que darles el voto. Luego se reconoció el voto, ¿no? Para los pueblos indígenas. La colonialidad del poder, ¿no? La colonialidad del saber. Lo mío es ciencia, lo tuyo son simples saberes. Lo mío es ciencia, lo tuyo es conocimiento, pues, empírico, ¿no? Solamente califica el conocimiento certificado por una universidad. Y si es extranjera, europea, mejor. No vale el conocimiento emanado de la vida colectiva de los pueblos, ¿no? O sea, los conocimientos colectivos tradicionales no se consideran como válidos. Entonces tienes que tener un título profesional extranjero para ser considerado de forma superior a los conocimientos de alguien perteneciente a un pueblo originario, por ejemplo. La colonialidad del ser, ¿no? Cierto paradigma de ser humano se considera intrínsecamente superior a los demás. A lo largo de la historia, estas características supuestamente superiores del ser humano tiene que ser hombre, heterosexual, blanco, propietario y adulto. Si no es hombre, es inferior. Si no es blanco, es inferior. Si no es heterosexual, es inferior. Y cristiano, por cierto. Y si no es cristiano, no es igual. Y si no es adulto, tampoco. Niño, niña, joven, adulto mayor, son considerados inferiores. Entonces, hombre, heterosexual, blanco, propietario, etcétera, son las características superiores antropocentristas, ¿no es cierto?, de la colonialidad del ser. Y además una última dimensión de esta colonialidad es la colonialidad de la naturaleza. El antropocentrismo quiere decir la ideología que considera que el hombre, ni siquiera se dice la humanidad, ¿no?, sino el hombre es una especie superior a las demás, destinada a sojuzgarla, someterla y explotarla. Entonces, como que la sociedad humana tiene la finalidad de explotar la naturaleza. El antropocentrismo también es colonial. Hay una relación de depredación y explotación del entorno natural, producto del antropocentrismo de origen colonial. Estas 4 dimensiones de la colonialidad también se presentan en la gestión pública. Voy a dar ejemplos. Colonialidad del poder. Y con esto voy terminando la clase de hoy con algunos temas pendientes que vamos a continuar desarrollando el día de mañana, sábado a las 9 de la mañana, hora Perú. La colonialidad del poder en la gestión pública, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? A ver, de esta manera. Ellos no pueden participar en la elaboración de esta ley, ni tampoco de esta política pública, ni de este proyecto, porque no saben y están destinados a ser los destinatarios de nuestras decisiones. Cuando hay políticas públicas sin participación, se manifiesta la colonialidad de poder. Yo soy el llamado a ejercer el poder y tomar decisiones. Ellos son los receptores pasivos de nuestras decisiones. Cuando la gestión pública no es participativa, no es intercultural.
porque se manifiesta la colonialidad del poder en dicha política, en dicha gestión. Colonialidad del saber. Solamente vamos a considerar que alguien sabe, es decir, que está capacitado para ejercer el poder o que está capacitado para tener voz y opinar, si es que acredita una formación científica universitaria. Si no la tiene, entonces no sabe. Por lo tanto, no puede participar del poder. Colonialidad del saber. Los pueblos indígenas, con su inmensa sabiduría ancestral, no estarían capacitados, según la colonialidad del saber. La colonialidad del ser. La discriminación por género, la discriminación por orientación sexual, la discriminación por clase social. Todas estas son manifestaciones de la colonialidad del ser. Los diversos tipos de discriminación a las personas. La colonialidad de la naturaleza. La economía extractivista, ¿no? La explotación, el maltrato animal, el maltrato a la naturaleza, la contaminación ambiental y en gran medida el cambio climático provocado por la depredación ambiental. Cuando la gestión pública no toma en cuenta los derechos de los seres vivos no humanos o de los otros seres no humanos, entonces se manifiesta esta colonialidad nuevamente, ¿no? Cuando la gestión pública discrimina de una forma o de otra, se manifiesta la colonialidad del ser. Estas 4 dimensiones, entonces, son dimensiones de la colonialidad que hay que superar. Mañana, en la próxima clase, que es mañana, vamos a seguir hablando de la reacción frente a la colonialidad y cómo esto también manifiesta fenómenos que la gestión pública tiene que tomar en cuenta. Mañana vamos a hablar muy brevemente, por ejemplo, de el retrato del colonizado, un libro muy importante de un autor francés que luchó contra el colonialismo en Francia, interesante, frente a países africanos colonizados. Hablaremos de cómo estas respuestas de los colonizados suelen ser malinterpretadas por la gestión pública intercultural como manifestación de consentimiento frente a la asimilación del Estado monocultural. Hablaremos también de cómo frente a este paradigma colonial monocultural, cómo hay políticas interculturales funcionales a dicho paradigma monocultural, en lo que Fidel Tubino, un profesor de la Universidad Católica en Perú, ha denominado la interculturalidad funcional o interculturalidad neoliberal, ¿ya? O interculturalidad neoliberal. Muy bien. Y frente a esta interculturalidad neoliberal o funcional, ¿cómo construimos una interculturalidad orientada a otro paradigma muy distinto? El paradigma de la libre determinación de los pueblos. Vamos a explicar también en concreto cómo se manifestaría una interculturalidad bajo el paradigma de la libre determinación. O sea, no queremos nosotros hablar acá de un discurso lindo, poético, abstracto, sino queremos dar ejemplos tangibles, concretos, prácticos de cómo se manifestaría una interculturalidad basada en el paradigma de la libre determinación, en oposición a la interculturalidad neoliberal o interculturalidad funcional, que es la que justamente actualmente tenemos en varios gobiernos latinoamericanos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a quedarnos aquí, ¿ya? Vamos a quedarnos aquí. A ver, quiero compartir ahorita una pantalla con ustedes para, si alguno de ustedes quiere tomar contacto con nosotros, no se olviden, ahí tienen un teléfono de WhatsApp, ¿ya? Para poder contactarnos respecto a a las siguientes clases de este programa de gestión pública intercultural que hemos iniciado esta tarde, ¿ya? Entonces, nos vemos mañana a las 9 de la mañana, hora Perú, en el enlace Zoom que las personas inscritas tienen en particular. No olviden que el enlace de Zoom para la clase de los días viernes es diferente del enlace Zoom de las clases para los días sábado, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos mañana sábado. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase inaugural. Nos vemos entonces el día de mañana a las 9 en punto. Muchas gracias.
Gracias, profe. Dios le bendiga. Igualmente, gracias Sí. a todas y a todos. Que les vaya muy bien. Buenas noches.